estamos ante la situación, conocedores en el tema o no, eh, este, que dicen, ok, hay que presentar la cancelación del RFC por defunción de nuestro familiar, de la persona que por los cuales eran los bienes en vida y demás, pero ¿por qué? Es decir, muchos dicen, no, que presenta por ejemplo, tu apertura de sucesión, hablando fiscalmente, y de ahí decimos, pero ¿por qué lo tengo que presentar? ¿De dónde nace? Otros que no tienen ni idea que tienen que hacer esto para efectos de poder cumplir con las obligaciones fiscales del contribuyente finado, porque pueden haber perjuicios en su patrimonio a futuro que haya dejado la persona finada como herencia, como legado. En este caso, pues tenemos que considerar ciertos aspectos. Asimismo, vamos a considerar o vamos a visualizar qué está proponiendo el Ejecutivo mediante el paquete económico 2021 entregado el 8 de septiembre de este mismo año 2020 para efectos de este tema, toda vez que hay un tema por ahí en razón de que no desea que se cancelen los RFCs hasta que cumplan con las obligaciones fiscales. Siendo así, pues bueno, iniciamos. Cualquier duda, no duden en expresarla. Tal cual, lo comentábamos, las obligaciones de los contribuyentes no se extinguen por su fallecimiento, obviamente de la herencia, el legado o demás que deje el testador. Es necesario al haber fallecido se cumplan con ciertas obligaciones pendientes que tenían los contribuyentes. Estas obligaciones las va a cumplir en la persona que quede en beneficio, que quede en resguardo de los bienes, el heredero, en la albacea o demás. Por ende, vamos a saber o vamos a identificar qué es lo que necesitamos para cancelar el RFC. Hay también facilidades, existen varias facilidades que realizan o que otorga la autoridad, perdón, para efectos de que no se cancelen diferentes regímenes, diferentes características. Tenemos que visualizar el reglamento del Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal de la Federación mismo, así como las fichas 80 y 83 del anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Conceptos a considerar. En este tema prácticamente tenemos que considerar contemplar diversos conceptos o la materia civil. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha tocado que en ocasiones dicen ciertas personas, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, pero bueno, no conocen los términos. Dicen, ¿qué es una albacea? ¿Qué es un testador? ¿Qué es la herencia? ¿Qué es el heredero? Conceptos básicos que podemos, en este caso, citar, de acuerdo a la Real Academia Española. Ustedes los pueden visualizar. Por conceptos, vamos brevemente a citar. Albacea, persona encargada de que el testador, el juez, le cumpliera la última voluntad del fallecido, custodiando sus bienes, dándoles el destino correspondiente según la herencia. Testador, persona que hace el testamento. Herencia, conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Al morir, alguien son transmisibles a sus herederos o sus legatarios. Y heredero, pues persona que por ministro de ley pues tiene la herencia del testador y no la pueden quitar ni cesar sin causa legítima de desheredación. Es importante considerar esto y más una situación de herencia. Visualicen el concepto de herencia. Ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a utilizar lo que se considera la supletoriedad de la ley en materia fiscal para efectos de visualizar el por qué estamos obligados a presentar, a cumplir con las obligaciones si el contribuyente ya falleció. Hay quienes afirman, dice, ya falleció, ya se acabó, no tienes por qué hacer nada. Bueno, tenemos que tener en cuenta lo que dice el Código Civil Federal, tenemos que tomar en cuenta lo que son las obligaciones fiscales del contribuyente, tenemos que tomar en cuenta lo que son los créditos posibles fiscales del contribuyente que tendrán que cumplir y, bueno, en las declaraciones provisionales y demás. En este caso, pues bueno, hemos visto los conceptos básicos. Una pregunta que es muy recurrente, ¿las obligaciones fiscales de los contribuyentes se extinguen con su muerte? No. Dependiendo el tipo de contribuyente, es como se verá o no obligado a presentar el aviso de cancelación por defunción o, en dado caso, la persona heredera o responsable correspondiente de los bienes que haya dejado en vida se encuentre en obligación de realizar el trámite de apertura de sucesión. Para continuar, les quiero comentar, fiscalmente hablando, hay dos tipos de trámites que tenemos que considerar en este tipo de obligaciones. Uno es la apertura de sucesión
y otro es el de cancelación del RFC. Ambos se realizan en la administración desconcentrada de servicios al contribuyente, con previa cita para efectos de poder realizar o poder otorgar la cancelación y con ende extinguir las obligaciones del contribuyente. ¿Por qué se realiza la apertura de sucesión? Ahorita lo vamos a ver, brevemente les comento, se realiza para efectos de cumplir con las obligaciones pendientes que haya dejado el contribuyente finado. Lo que les comentaba, herencia. ¿Por qué no se extinguen las obligaciones? Nos vamos al Código Civil Federal. Herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Es decir, yo fallezco, dejo a mis herederos, dejo mis bienes, sin embargo, también dejo obligaciones fiscales. Esas obligaciones fiscales no se tienen por extinguidas hasta que pues se presente el aviso de cancelación o bien hasta que alguna otra autoridad que tenga conocimiento acerca de la muerte mía es como van a tener la autorización o la facilidad para entregarle al finado, al familiar del finado, o bien enterarle al SAT que pues, ha fallecido, ¿no? Pues por ende tenemos este concepto y por ende no se extinguen las obligaciones. Pero ¿por qué? Si el Código Civil Federal pues es Código Civil, estamos hablando de materia fiscal. Tenemos que considerar que en las disposiciones fiscales no todos los conceptos tienen un significado, un concepto, que estén especificados en la legislación. No obstante, recordemos que hay interpretación de las leyes, hay supletoriedad de la ley, es decir, que cuando no se encuentra en alguna otra ley, el mismo Código Fiscal de la Federación, en su último párrafo, nos dicen que se interpretarán conforme al método de interpretación jurídica, cosa que normalmente hacemos. A falta de norma expresa, se aplicará la supletoriedad de las disposiciones del derecho federal común. Su aplicación no será contraria a la propia naturaleza del derecho fiscal. Pues aquí lo que quiero darles a entender que la autoridad puede exigir las obligaciones fiscales del contribuyente porque no se extinguieron, porque en dado caso el contribuyente dejó bienes a las personas correspondientes, a los beneficiarios, a los herederos, legatarios, y pues estos bienes o fungen o tienen la obligación implícita en dado caso de cumplir con las obligaciones fiscales. Por ser así, pues bueno, es aquí donde por eso les dicen, o por eso se comenta, tienes que hacer la apertura de sucesión, o tienes que cancelar el RFC, tienes que cumplir con las obligaciones pendientes que tenía el contribuyente, porque a final de cuentas tenemos esta obligación, las obligaciones fiscales en cuestión de la herencia o del contribuyente no se extinguen. Tenemos que tomar en cuenta esta situación para no incumplir con las obligaciones fiscales. Apertura de sucesión. Un trámite que muchas personas en ocasiones les cuesta un poquito de trabajo o un poquito de cuestión entenderlo en razón a que no saben o no distinguen o bien suelen confundir si la autoridad de manera explícita no lo explica por qué es la apertura de sucesión. Para entender la apertura de sucesión, pues bueno, podemos poner el ejemplo en materia civil. Cuando se realiza una apertura de sucesión, nos vamos al Código Civil Federal. La sucesión se abre en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de la muerte de un ausente. Se puede nombrar, si no hay albacea, se puede nombrar cada uno de los herederos y si no se instituye herederos de bienes determinados, se puede reclamar la totalidad. Esto solamente es, con el fin de que entendamos por qué es una sucesión. La sucesión, la apertura de sucesión se da para poder contraer los derechos y obligaciones acerca del finado. Podemos ver los artículos que se manejan en el Código Civil Federal. Aquí es importante que consideremos, que se tiene que dar apertura de sucesión fiscalmente hablando, y esto es civil, solamente es para que se entienda un poquito más el porqué de la apertura de sucesión. Ahora, hablando fiscalmente, el trámite de apertura de sucesión se da conforme a la ficha 80 del Código Fiscal de la Federación en su anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Se presenta dentro del mes siguiente al fallecimiento del contribuyente y con base en ello tenemos que cumplir con ciertos requisitos, por lo cual
primero vamos a analizar por qué se presenta fiscalmente hablando una apertura de sucesión. En el reglamento del Código Fiscal de la Federación, vamos a manejar el artículo 29 en su fracción décimo tercera, perdón, que dice que se tiene que llevar a cabo por parte del contribuyente o de los herederos o de la persona responsable correspondiente que se haya quedado como heredera o reconocida por el parte del contribuyente finado, se tiene que llevar a cabo la cancelación en el Registro Federal del Contribuyente por defunción. Pero ¿cuándo se da apertura de sucesión? Nos vamos al artículo 30 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, en donde dice que la apertura de sucesión se presentará por el representante legal de la sucesión en el derecho en que fallezca una persona obligada a presentar obligaciones periódicas por cuenta propia. La presentación de este aviso se presentará después de aceptar el cargo y previamente al aviso de cancelación. Es lo que les comentaba, son dos tipos de trámites distintos. Si nuestro familiar, nuestro cliente o demás persona conocida fallece y queremos ayudar o queremos trabajar para efectos de ayudarles a cancelar el RFC, o bien queremos saber por qué el contador, por qué el abogado nos dicen cancela el RFC, pues bueno, aquí lo vamos a analizar. Para ello, primero tenemos que dar una apertura de sucesión. Se tiene que reconocer al representante legal, al albacea u otra persona reconocida para efectos civiles, en dado caso para efectos fiscales, para que primero presente un aviso de apertura de sucesión. Este aviso se presenta con el fin de cumplir con las obligaciones pendientes que tendrá el contribuyente. La presentación, ahora, el de este aviso se va a presentar previamente al aviso de cancelación de sucesión. Y bueno, aquí es donde quería mencionarles, ¿cuándo no está obligado? ¿Por qué? Porque es importante conocer esta situación de cuándo no está obligado el contribuyente, porque en muchas ocasiones se suele confundir en la situación de que ya murió, ya no estoy obligado a nada y bueno, pues hacemos el trámite por la vía civil, ¿no? En la apertura de sucesión, los bienes correspondientes y demás. Pero quedamos en lo fiscal se queda ahí. Entonces la autoridad tiene la obligación si no se ha enterado de que el contribuyente ha fallecido, pues bueno, recordemos que hay obligaciones pendientes por cumplir, entre ellos las declaraciones periódicas. Recordemos que hay sanciones y en dado caso, pues vaya, fungir o imputar o ingresar un crédito fiscal correspondiente, si nos vamos a extremos, vaya, no es cuestión de que vaya a ser de siempre, ni mucho menos, solamente es cuestión de ir más allá. Pero aquí vamos a ver, dice el artículo 30, ¿qué personas no están obligadas? Las personas que no están obligadas a presentar declaraciones periódicas únicamente por servicios personales o que se encuentren en subvención de actividades, excepto cuando en este último caso tengan créditos fiscales determinados. Si le debes al SAT, tienes que pagar. Es un hecho. Si el contribuyente finado le debe al SAT, tenía que pagar. Ahora, les adelanto un poquito. El Ejecutivo está o pretende, lo que está pretendiendo realizar es que, derivado de que muchos contribuyentes finados o fallecidos se encontraban en el estado del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, EFO, CEDOS y demás, pues se realizaba la cancelación porque ya no había obligación. Entonces, por vía amparo se aclaraba que, pues bueno, no había situación por la cual negar la cancelación del RFC por este motivo. No obstante, se percatan de esto y actualmente están proponiendo que, que se dé una modificación en la legislación que hasta que se aclare la situación del contribuyente, se cumpla con las obligaciones fiscales, se pueda cancelar el RFC. Situación que vaya, a final de cuentas, trae muchas responsabilidades sobre los herederos o las personas que se quedan con los bienes correspondientes en la actualidad. Pero bueno, esto ahorita lo vamos a ver. Apertura de sucesión en las personas, sueldos y salarios que no estén obligadas a pagos periódicos, perdón, o declaraciones periódicas, o bien y cuando tengan créditos fiscales determinados. Aquí no queda todo, aquí es la opción para que no presenten la apertura de sucesión. Ahorita vamos a visualizar la cancelación del RFC y qué facilidad nos da la autoridad en la vía resolución miscelánea fiscal para efectos de que no tenga que cancelarlos. Hay que estar muy atentos al respecto. ¿Qué requisitos necesito? O sea, es decir, ¿cómo realizo esta apertura de sucesión?
Les comentaba previamente que se tiene que acudir a la administración desconcentrada de servicios al contribuyente que le corresponda al domicilio fiscal del contribuyente o bien a la que se tenga acceso con previa cita. Actualmente en la mayoría de los trámites es con cita, para que se realice o se lleve a cabo la documentación correspondiente. Los requisitos se encuentran en la ficha mencionada, 80 del Código Fiscal de la Federación, 80 diagonal CFF, en Código Fiscal de la Federación, del anexo 1A de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020. Necesitamos un formato, este formato es el formato RX, que es un formato que se encuentra en el apartado, en el portal del SAT, para efectos de que podamos descargarlo y podamos ingresarlo o llevarlo ese día a la administración. Se presenta o se tiene que presentar con el acta de función expedida por el registro civil correspondiente y el documento en el que el representante legal de apertura de sesión albacea que acepta el cargo correspondiente o bien una copia certificada. Tenemos que ya una identificación vigente. La ficha nos indica que es de acuerdo al inciso A del apartado de definiciones del anexo. Vaya, entre ellas podemos utilizar, por ejemplo, la INE, la cédula profesional o pasaporte vigente, o cualquier otra identificación que tenga fotografía y firma que sea emitida por alguna institución de índole estatal, federal o municipal, para efectos de poder acreditar la identificación oficial. Poder notarial, el poder notarial es muy importante, toda vez que con este poder nos van a dar la posibilidad de presentar o de cumplir con las obligaciones pendientes que tendrá el finado, para efecto de ello y con posterioridad realizar la cancelación del RFC. Documento notarial donde ha sido designado como representante legal para efectos fiscales. También tenemos que tener una copia certificada en dado caso de ser residentes en el extranjero o extranjeros residentes en México, una copia certificada. El formato RX es una pregunta que hacen mucho en el área de consultas. Manejamos consultas de todo tipo en cuestiones laborales, fiscales y de seguridad social, pero es una situación que en ocasiones preguntan. A final de cuentas, la autoridad está obligada a indicarnos o a proporcionarnos sus formatos para efectos de los trámites correspondientes. No obstante, sabemos que cambia su portal cada cierto tiempo y en ocasiones no sabemos ni de qué formato se trata por ser nuevo el trámite, ser primerizos en el trámite o bien no conocer acerca de este trámite, o dos, ser nuevo en el portal porque a final de cuentas la autoridad lo decidió cambiar. ¿Dónde lo vamos a poder descargar? Aquí está una liga, sin embargo, ahorita vamos a ingresar. A ver, permítanme. Vamos a ingresar en la pantalla. Aquí está la pantalla, espero y sí la puedan visualizar. Lo que vamos a observar es dónde se encuentran los formatos, dónde vamos a descargar este formato RX, es decir, cómo vamos a descargarlo, cuál vamos a descargar, o bien dónde vamos a ingresar. Pues ingresamos al portal del SAT, ya lo conocemos, www.sat.gov.mx, en el apartado de normatividad. Importante, hasta la fecha, en el año 2020 no han sido expedidos los formatos fiscales. Asimismo, en el apartado de normatividad de 2019. No obstante, nos vamos al 2018, se encuentran las formas y formatos fiscales, aparentemente se encuentran vigentes, es porque siguen siendo aceptados por la autoridad y porque no ha habido normatividad u obligación expresa por parte del mismo con el fin de que se puedan descargar otros o tengamos que descargar otros. Y aquí está, en formato RX y RX editable, con el fin de que podamos realizar el llenado desde el equipo de cómputo o bien desde la administración. Este tipo de formato, pues es fácilmente descargable y llenable con la información correspondiente de la documentación necesaria para realizar el trámite de la persona afinada. Ya hemos visto dónde se descarga el formato. Ya vimos los requisitos para realizar la apertura de sucesión del contribuyente una vez que ha afinado.
ya vimos que se está obligado a presentar las obligaciones fiscales pendientes de estos contribuyentes que tienen créditos fiscales o declaraciones provisionales o pagos provisionales correspondientes. Ahora, una vez que tengamos el aviso de apertura de sucesión por parte del contribuyente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar la cancelación del RFC. Esta cancelación se va a realizar una vez que haya sido aprobada la apertura de sucesión. Y igual, lo mismo, se tiene que realizar dentro del mes siguiente al fallecimiento del contribuyente. Se tendrá que realizar de manera presencial también. Lamentablemente, este tipo de trámites no se puede realizar vía electrónica. La naturaleza del trámite, de la veracidad de los documentos también tiene mucho que ver para efectos de que la autoridad se cerciore o confirme la autenticidad y vaya también la veracidad del trámite, tanto del representante, del albacea, la persona que acuda, como la documentación que se presenta. Por ende, se tiene que realizar también en la Administración Desconcentrada de Servicio al Contribuyente con previa cita y los requisitos a seguir una vez que realizamos ya la apertura de sesión y para efectos de la cancelación del RFC es el formato RX, el que ya vimos dónde se baja, ya vimos dónde ingresar al portal del SAT en la parte superior, en la parte de normatividad, año 2018, formatos fiscales y formato RX. El acta de función, ese la debemos de tener porque al final de cuentas se tuvo que presentar para la apertura de sucesión. Y identificación oficial vigente del familiar o tercero interesado con fotografía y firma. Ya les comentaba, puede ser INE, puede ser pasaporte, cédula profesional o cualquier otra emitida por el gobierno local, estatal y federal, o municipal, estatal y federal. Para efectos de importante, tienen que identificar que si el contribuyente realizó actividades vulnerables. Si realizó actividades vulnerables, se tiene que ingresar con la identificación de operación de acuerdo con la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se tiene que cumplir con las obligaciones fiscales, en este caso de antilavado, para efectos de realizar o cumplir con la baja correspondiente del contribuyente que realizó este tipo de operaciones. Es decir, no nada más es fiscalmente hablando en este tipo de trámite. Este tipo de trámite nos va a servir para efectos de la ley, lo que conocemos coloquialmente como ley antilavado, para cumplir, no dar de baja del padrón de este tipo de actividades, al contribuyente. Si tienen alguna duda de cuáles son las actividades vulnerables, cuáles son, cómo se consideran las actividades vulnerables, los montos y demás, previamente en el año 2019, el año pasado, realizamos un video acerca de las actividades vulnerables. Pueden ingresar al canal de YouTube, dar clic en el apartado, en la campanita que aparece para suscribirse y una vez que ingresen van a visualizar todos los videos que se han subido. Si no está ahí, bueno, si eres suscriptor, te vas al apartado de tu portal de la casa editorial Casia Creaciones, en el apartado de exclusivos suscriptores, se encuentra la hora PAF, ahí aparentemente entre 30 a 40 videos de las retransmisiones de la hora PAF. Ahí van a poder visualizar varios de actividades vulnerables que van a poder visualizar o analizar, perdón. La facilidad, hay una facilidad que les comentaba que está en la resolución miscelánea fiscal. Muchas veces por el tipo de régimen o por las características del régimen, se da la situación de que o no se puede presentar la apertura de sucesión o consideramos que no es necesario presentar la apertura de sucesión. No es lo mismo, claro está que no es lo mismo que pensamos que por la muerte o el fallecimiento del contribuyente no tenemos que presentarla. O bien presentar la cancelación del RFC más que apertura, la cancelación del RFC. Por ello, hay una facilidad. Esta facilidad la brinda la autoridad mediante su resolución miscelánea fiscal 2020. ¿En qué consiste la facilidad? En no tener que presentar la cancelación del RFC por defunción, pero mucho cuidado, no es para todos. Solamente se considerarán sueldos y salarios, RIF, ingresos por intereses, ingresos por dividendos, o bien que existe una suspensión de actividades previo al fallecimiento. Muchos contribuyentes, no muchos, ciertos contribuyentes o ciertas personas han cometido el error
de decir, ¿sabes qué? Quedó a deber, no hay dinero, o la familia no quiere dar dinero, y entonces pues yo mañosamente, contador, abogado, lo suspendo de actividades después de su fallecimiento. Para cumplir con esta regla o esta facilidad, tenemos que, o sea, la suspensión de actividades se tuvo que haber presentado previamente a la, a la defunción o al fallecimiento del contribuyente. Ustedes dicen, ¿por qué estos contribuyentes? ¿Acaso alguno de ellos se considera su declaración provisional, o bien que tengan que presentar declaraciones provisionales? Bueno, afortunadamente no, y por ende siento que da la facilidad. No obstante, eso no le impide a la autoridad que un día posterior o días posteriores o años posteriores dentro de sus ejercicios de sus facultades, diga, ¿sabes qué? Bueno, esta persona tiene la situación de que tiene que presentar su cancelación, o bien nos llegue el crédito, la notificación de que no se han presentado declaraciones, o las cartas de invitación que por lo regular conocemos. No obstante, pues bueno, esto tiene que ser con la condición de que alguna otra institución tenga la información, o autoridades o terceros le presenten la información al SAT. Recordemos que, por ejemplo, no vamos tan lejos, el IMSS tienen un acuerdo de colaboración para intercambio de información, IMSS, SAT e Infonavit. Entonces, pues vaya, si es un sueldos y salarios, pues podría en dado caso informarle al SAT, pero esto no le impide al SAT el día de mañana que nos mande su carta de invitación. Pues bueno, a su momento, pues se le presentará el régimen fiscal en el que estaba tributando el contribuyente antes de fallecer, o bien si se encontraba suspendido. Y bueno, esta facilidad, la regla 254, para efectos de que se le entere que nos apegamos a la opción de no presentar la cancelación del RFC por defunción. La misma regla lo aclara, dice que el contribuyente o su representante legal podrán formular las aclaraciones aportando las pruebas necesarias que desvirtúen la actualización de sus datos del RFC por parte de la autoridad, porque la autoridad, recordemos que puede actualizar nuestros datos hasta ciertos aspectos. Lo importante y a donde quería llegar es, bueno, todo es importante. Sin embargo, esto deriva de lo que pretende la autoridad, esta reforma fiscal 2021, la iniciativa de reforma fiscal 2021, en el tema de la cancelación del RFC. Es un hecho que desde el año de 2019 están previendo o han visualizado las autoridades que se ha dado mucho delitos fiscales por parte de empresas que facturan operaciones simuladas y empresas que las deducen, los famosos EFOS o EDOS, o bien que tienen créditos fiscales correspondientes. No obstante, esto deriva esto ocasionó que la autoridad en este paquete económico 2021, entregado el 8 de septiembre de este mismo año, indicaran una posible reforma. ¿Qué nos explica la autoridad? La autoridad detecta que contribuyentes han sido cancelados, en lo que les comentaba hace un momento, en el de registro cuando aún presentaban inconsistencias en sus declaraciones, tenían obligaciones pendientes, se encontraban deslistados que corresponden al 69 y 69B del Código Fiscal de la Federación, o presentaban alguna otra irregularidad. Importante, digo, los comentarios que les brinda su servidor no es por cuestión de recomendación, de que los incite a ocasionar o a realizar operaciones indebidas o delitos fiscales, pero vaya, los ponemos como ejemplo solamente. ¿Qué hacían o qué hacen diferentes empresas? Diferentes empresas dentro de las carpetas de investigación que fungen en diferentes fiscalías, se encontró que iban con las personas ya mayores de edad o personas con enfermedades crónicas, con posibles fallecimiento rápido, a inscribirlas y para efectos de realizar las operaciones correspondientes. Mucho cuidado, porque el que hiciéramos esto o el que hagamos esto como profesionistas en la materia, como abogados, como contadores, implica diferentes responsabilidades en materia penal. Podemos desde el 400 bis, por ejemplo, del Código Nacional Código Penal Federal, perdón, para efectos de lavado de dinero y demás, cuestiones penales. Lo que hacían entonces era, ¿sabes qué? Yo te inscribo, hacemos esta operación que sé que es indebida, y pues bueno, ya no corres tanto riesgo porque pues desgraciadamente pues estás a punto de fallecer o ya te falta muy poco tiempo o periodo de vida. Lo que pasaba era esto, entonces, pues vaya, al momento de fallecer,
La autoridad lo detectaba, pero si ya estaba detectado, entonces, ¿cómo le hacíamos cumplir al contribuyente las disposiciones fiscales? Pues bueno, se dio esta situación, no se hacía cumplir. Cuando la autoridad decía, ¿sabes qué? Te niego la cancelación porque cumplen con inconsistencias o demás, porque aun cuando se hicieron más estrictos los requisitos de las reglas 81, 82, 86, que estos son para efectos de la cancelación de personas morales, bueno, aún así les estoy explicando el por qué. Se realiza este tipo de situaciones que prohíben la cancelación del RFC. Por ende, aquí las situaciones derivan de que no los van a dejar cancelar, porque no los dejaban cancelar y ellos se amparaban, decían, ¿sabes qué? Pues, me voy a amparar porque a final de cuentas hay una jerarquización de ley. Bueno, la extinta pirámide, lo que conocemos como la extinta pirámide de Kelsen, por el principio de convencionalidad. Pero con el fin de esto, no apartaban o no aceptaban la cancelación del RFC. Siendo así, robustecieron o pretenden robustecer la legislación mediante el Código Fiscal de la Federación en su apartado 27, apartado D, perdón, del artículo 27, fracción novena. Esto para efecto de las personas es importante. Estamos en una situación de cancelación del RFC por defunción de personas físicas. No obstante, esto estamos hablando de cancelación del RFC por personas morales. Es solamente una breve situación, una breve información que les brindo para efectos de las cancelaciones de esas personas morales que no les estaba permitiendo la autoridad. Sabemos que se pueden ir por liquidación, por el total del activo, por fusión, escisión y demás. Entonces, para que lo contemplen solamente en razón al tema. En la cancelación del RFC. Son dos situaciones, dos personas distintas. No obstante, pues nos pidieron que compartiéramos esta información y con gusto se la estamos brindando a las personas o a los suscriptores que la solicitaron. ¿Qué pretende la autoridad? Pues vaya, que se desvirtúen las operaciones y se ponga al corriente de las obligaciones, el cumplimiento de las obligaciones de las personas morales. Y en aquellos casos en el que el contribuyente se encuentre liquidado, sabemos que para efectos de la cancelación, pues tiene que haber una liquidación de una persona moral. Se necesitan estos requisitos. Hay aquí la modificación del artículo 27 que pretende realizar la autoridad. Esto solamente con el fin de informativo. Digo, a final de cuentas, a futuro, en unos días, vamos a publicar en nuestro portal, en nuestros portales de la Casa Editorial Casa de Creaciones, este tipo de temas. Estamos publicando este tipo de apartados para que ustedes lo visualicen. Bueno, así quedaría los requisitos para efectos de que puedan cancelar las personas morales su RFC por liquidación, es total activo, por decisión, fusión y demás. Ahora, al parecer tenemos un poco de audiencia en razón a este tipo de operaciones. No sé si surjan alguna duda, si es que haya surgido, por favor háganmelo saber. Estoy visualizando la transmisión en vivo de la hora PAF, directamente desde el grupo, la hora PAF Casa Creaciones. Entonces, si es así, por favor, esto con la saber. De otra forma, pues bueno, lo que les comento siempre, estamos para servirles. Actualmente nos preguntan, siguen, y qué bueno que lo hagan, la verdad, siguen cuestionando qué beneficios tienen al suscribirse con la Casa Editorial Casa de Creaciones y la revista PAF. Aquí, pues bueno, tendrán acceso a revistas, una hemeroteca desde el año 2012-2013. Se va actualizando conforme va pasando el tiempo. Notas en materia fiscal, laboral y seguridad social, consultas fiscales ilimitadas, electrónicas vía telefónicas y notas relevantes de temas actuales en videos de la hora PAF, indicadores fiscales y eventos fiscales. Las promociones de este mes son estos descuentos que ustedes pueden visualizar aquí. Ok. Y bueno, tienen 3 meses. Importante, la casa editorial tiene un nuevo proyecto, el proyecto más reciente, una gran oportunidad en materia laboral.
y corporativa. Es la revista Hecho. Esta revista Hecho lo que pretende es brindar la información en materia legal y corporativa, laboral y corporativa, con el fin de poder oxidar en esas áreas, tanto jurídicamente como administrativamente hablando. Muy interesante, vamos en la cuarta edición, si no mal recuerdo, y esa se la están regalando en la suscripción de la revista PAF por 3 meses. Es electrónica, vaya, está muy bien, los invito a visualizar el demo. Si quieren, les dejo el demo en un comentario al terminar este video para que lo visualicen esta publicación. Es muy interesante, muy, muy buena. Pablo Serena, falleció un arrendatario, el contador le suspendió actividades posterior y sigue presentando sus pagos provisionales. Ya está en trámite el proceso en sucesión. ¿Es correcto esto? Ok, Pablo. Suspendió y sigue presentando sus pagos provisionales. Vaya, sí, hasta cierto punto, sin problema, no habría inconveniente. La cuestión es, para efectos de los pagos provisionales, si ya suspendió, pues prácticamente no habría obligación de presentar pagos provisionales futuros. La suspensión de actividades es con el fin de realizar o de enterarle a la autoridad que, vaya, no se va a realizar actividad alguna. Sin embargo, pues bueno, si lo está haciendo, pues no hay inconveniente, el sistema te lo permite, no habría por qué, tiene que hacer la apertura de sucesión correspondiente con el fin de que se lo otorguen, después presentar la cancelación del RFC por defunción. Es importante contar o visualizar los tiempos. Tienen un mes para efectos de dichos trámites. Entonces, si lo están realizando de esa forma, pues no hay inconveniente. Tienen que cumplir, obviamente, con las obligaciones pendientes, con todas. En dado caso, si tiene periodos previos, porque también muchas veces solamente se fijan en el año correspondiente. Es decir, es 2020, solamente vamos a presentar las declaraciones de 2020 y no visualizan si hay una opinión o una aclaración que realizar, porque la opinión de cumplimiento sale en sentido negativo. Tenemos que visualizar primero la opinión de cumplimiento para que salga en sentido positivo, o visualizar los papeles de trabajo o la información correspondiente del contribuyente para ya con posterioridad realizar la cancelación del RFC. Porque si la autoridad nos llega a aceptar la cancelación o bien nos llega a detectar esta operación, es posible que o nos nieguen el trámite o bien a futuro pues estén notificándonos vía carta de invitación, exhorto, para efectos de este tipo de situaciones, que lo que implicaría sería más trámite o más desgaste administrativo correspondientemente a esto para efectos de realizar los trámites y dejar en claro que ya el contribuyente ha fallecido. Pero efectivamente sí no hay inconveniente, solamente pues vaya, hay que estar al pendiente de que tenga los acuses, hay que guardarlos bien y pues de que las obligaciones fiscales se hayan cumplido en tiempo y forma y correspondiente a la opinión de cumplimiento, en dado caso de tener obligaciones pendientes por cumplir, porque la opinión de cumplimiento sale en sentido negativo, pues bueno, hay que ingresar la aclaración mediante el aplicativo denominado Mi Portal. Ya tenemos una regla, por cierto, salió en la tercera resolución miscelánea fiscal, la regla 2.12.15, es anticipada, pero eso no nos impide apegarnos a ella, para efectos de tomar como sustento base legal la aclaración de las cartas de invitación o exhortos que hace llegar la autoridad a los contribuyentes. Es la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, tercera versión anticipada. Tenemos esta situación, la pueden visualizar o pueden visualizar una breve nota en el portal de www.casiacreaciones.com.mx o en nuestro portal de la revista PAF en Facebook, revista PAF oficial. Vaya, al parecer no sé si haya más dudas, si no las hay, pues no me queda más que despedirme. Les agradezco mucho la atención, espero y tengan una excelente tarde. Se despide de ustedes su servidor Juan José Inés Trejo. Estamos para servirle, colaborando con su casa editorial Casia Creaciones y la revista Prontuario de Actualización Fiscal, su revista PAF. Cualquier duda, estamos mediante los canales de atención correspondientes en el área de consulta en www. Revista PAF Oficial en Facebook, y o bien para aquellos que tienen canales que tienen consultas ilimitadas por ser suscriptores, pues vaya, consultas@casiacreaciones.com.mx. Se despide, tengan una excelente tarde y buen provecho para los que están ingiriendo sus alimentos.